Bon, por Edgar Allan Poe. Quand un bon vin meuble mon estomac, je suis plus savant que Balzac, plus sage que Pibrac. Mon bras seul faisant l'attaque de la nation cosaque, la métroie au sac, en dormant dans son bac. Giroir au fier et hack, sans que mon cœur fit tic ni tac, présentait du tabac. Que Pierre Bonbon era un restaurateur de calidad excepcional, nadie que durante el reinado de frecuentase el pequeño café del cul-de-sac Lefebvre en Rouen, se creerá, me imagino, con derecho a dudarlo. Que Pierre Bonbon era en igual grado versado en la filosofía de esa época es, supongo, aún más innegable. Sus pâtés à la foie eran sin ningún género de dudas irreprochables, pero ¿qué pluma podrá hacer justicia a sus ensayos sur la nature, a sus pensamientos sur l'âme, a sus observaciones sur l'esprit? Si sus omelettes, si sus fricandeaux eran inestimables, ¿qué literateur de entonces no habría dado el doble por una idea de Bonbon que por toda la hojarasca de todas las ideas de todo el resto de los savants? Bonbon había explorado bibliotecas que ningún otro hombre había explorado. Había leído más de lo que cualquier otro hubiese pensado leer. Había asimilado más de lo que cualquier otro hubiese creído posible asimilar. Y aunque mientras floreció en Rouen no faltaron autores que afirmasen que sus agudezas no mostraban ni la pureza de la academia ni la profundidad del liceo, y aunque, téngalo en cuenta, por lo general sus doctrinas no fueron ni mucho menos comprendidas, esto no significaba que fueran difíciles de comprender. Creo más bien que precisamente por su palmaria claridad, muchas personas se inclinaban a considerarlas abstrusas. Es con Bonbon, y acabemos ya con esto, es con Bonbon, repito, con quien el propio Kant está particularmente en deuda por su metafísica. El primero no fue en realidad un platónico, ni estrictamente hablando un aristotélico, ni malgastó como el más moderno Leibniz tantas horas preciosas que podían haberse empleado en inventar un fricassé o facile gradu, en analizar una sensación, en hacer frívolos intentos de reconciliar los obstinados aceites y aguas de la discusión ética. En absoluto. Bonbon era jónico y asimismo itálico. Razonaba a priori y razonaba también a posteriori. Sus ideas eran innatas, o todo lo contrario. Creía en Jorge de Trebisonda, creía en Besarión. Bonbon era categóricamente un bonbonista. He hablado del filósofo en calidad de restaurateur. No quisiera, sin embargo, que ningún amigo mío imaginase que, por cumplir sus deberes hereditarios en ese aspecto, se rebajaba en nuestro héroe la apropiada apreciación de su dignidad e importancia. Lejos de ello. Era imposible decir por cuál de las ramas de su profesión sentía él un mayor orgullo. En su opinión, la capacidad del intelecto se hallaba íntimamente vinculada con la facultad del estómago. No estoy seguro, en realidad, de que discrepase mucho de los chinos, los cuales sostienen que el alma se encuentra en el estómago. En todo caso, pensaba él, tenían razón los griegos, que empleaban las mismas palabras para designar la mente y el diafragma. Con ello no pretendo insinuar una acusación de glotonería o cualquier otra verdaderamente grave en perjuicio del metafísico. Si Pierre Bonbon tenía sus flaquezas, y qué gran hombre no tiene un millar, si Pierre Bonbon tenía, repito, sus flaquezas, eran estas de poca monta, defectos que al fin y al cabo en otros temperamentos han sido considerados con frecuencia más bien como virtudes. En cuanto a una de estas debilidades, ni siquiera la mencionaría en esta historia, si no fuese por la notable preeminencia, por el extraordinario alto relieve con que sobresalía del plano de su carácter. Nunca dejaba escapar la ocasión de hacer un negocio. No es que fuese avaricioso, no. No era de ningún modo necesario para la satisfacción del filósofo que el negocio redundase en su propio beneficio. Con tal de hacer un negocio de cualquier tipo, bajo cualquier condición y en cualquier circunstancia, se advertía que una sonrisa de triunfo iluminaba su semblante durante muchos días y un guiño de inteligencia en su ojo daba prueba de su sagacidad. En cualquier época no extrañaría mucho que un humor tan peculiar como el que acabo de mencionar suscitara la atención y el comentario. En la época de nuestro relato, si esta peculiaridad no hubiese atraído la atención, habrían existido realmente motivos para extrañarse por ello. Pronto se rumoreó que en todas las ocasiones de ese género, la sonrisa de Bonbon difería bastante de aquella otra campechana con la que celebraba sus propias bromas o daba la bienvenida a un conocido.
Se aludía a una naturaleza excitable, se contaba que hacía negocios arriesgados a la ligera y que luego se arrepentía de ellos, y se citaron ejemplos de misteriosos poderes, inciertas apetencias e inclinaciones antinaturales inculcados por el ángel del mal para la consecución de sus sabios propósitos. El filósofo tenía otras debilidades, pero no merece la pena tomarlas en serio. Por ejemplo, pocos son los hombres de inteligencia extraordinaria que no sientan inclinación a empinar el codo. Que esta inclinación sea causa de la excitabilidad, o más bien una prueba evidente de su inteligencia, es algo difícil de decir. Bombón, por lo que sé, no pensaba que el asunto se prestara a un análisis minucioso, ni yo tampoco. Sin embargo, por el hecho de ceder a una propensión tan verdaderamente clásica, no debe suponerse que el restaurateur perdiese de vista aquella distinción intuitiva que solía caracterizar a un mismo tiempo su essai y sus omelettes. En sus períodos de retiro, el vin de Bourgogne tenía sus horas señaladas y había momentos apropiados para el Côte du Rhône. Para él, el Sauterne era el Médoc, lo que Cátulo a Homero. Bromearía a cuenta de un silogismo, dando un sorbo a un Saint-Péret, pero plantearía una discusión acerca de Claude de Bougeot o haría trizas una teoría entre un torrente de Chambertin. Habría estado bien que aquel mismo sentido de la conveniencia la acompañase en aquella propensión al trapicheo a la que he aludido antes, pero ese no era el caso en absoluto. A decir verdad, aquel rasgo temperamental en el filósofo Bonbon comenzó con el tiempo a asumir un carácter de extraña intensidad y misticismo, y aparecía profundamente teñido de la diablerie de sus estudios alemanes preferidos. Entrar en el pequeño café del cul-de-sac Lefebvre era, en la época de nuestro relato, entrar en el San Santorum de un genio. Bonbon era un genio. No había en todo Rouen un sous-cuisinier que no dijese que Bonbon era un genio. Su misma gata lo sabía y se abstenía de mover la cola en presencia del genio. Su enorme perro de aguas tenía también conocimiento de este hecho y, ante la proximidad de su dueño, revelaba su inferioridad con una santidad de conducta, una humillación de orejas y una caída del maxilar inferior totalmente indignas de un perro. Es verdad, no obstante, que buena parte de aquel habitual respeto podía atribuirse a la apariencia personal del metafísico. Debo decir que un aspecto distinguido ejerce su influencia hasta sobre un animal, y quiero conceder que en gran medida se debe a la parte material del restaurateur, capaz de impresionar la imaginación del cuadrúpedo. Hay una peculiar majestad en la atmósfera de lo grande pequeño, si se me permite una expresión tan equívoca, cuyo volumen físico resulta por sí solo en todo momento insuficiente para crear. Aunque Bombón medía escasamente 3 pies de estatura y su cabeza era diminuta, resultaba imposible contemplar la redondez de su estómago sin experimentar un sentimiento de magnificencia que rayaba casi en lo sublime. En el tamaño de aquel estómago, tanto los hombres como los perros deben de haber visto el símbolo de los conocimientos del metafísico en su inmensidad, una morada adecuada para su alma inmortal. Podría aquí, si quisiera, explayarme sobre el tema de la indumentaria y otras meras circunstancias del exterior del metafísico. Podría señalar que nuestro héroe llevaba el pelo corto, que se lo peinaba aplastado sobre la frente, y llevaba un gorro cónico de franela blanca con borlas, que su jubón verde guisante no seguía la moda de lo que usaban habitualmente los restaurateurs de aquel entonces, que las mangas eran algo más anchas de lo que permitía la costumbre imperante, que llevaba puños vueltos, no como era habitual en aquella bárbara época, hechos con tela del mismo género y color que el resto de la prenda, sino forrados de modo caprichoso con terciopelo de Génova, que los zapatos eran de un púrpura refulgente con curiosas filigranas y podrían haber sido confeccionados en el Japón, por la exquisita forma de la puntera y los brillantes tonos de los ribeteados y bordados, que sus calzones eran de ese tejido amarillo parecido al raso llamado émeble, que su capa azul, cielo, semejante por su corte a un gabán ancho, y toda ella ricamente adornada con dibujos carmesíes, flotaba caballerosamente sobre sus hombros como un jirón de niebla matinal, y que su tout ensemble había dado motivo a que Benvenuta, la improvisadora de Florencia, dijera que resultaba difícil decir si Pierre Bonbon era verdaderamente un ave del paraíso, o más bien un auténtico paraíso de perfección. Podría, como digo, extenderme sobre todos estos puntos si lo deseara, pero prefiero abstenerme. Los detalles meramente personales hay que dejarlos para los novelistas históricos. Están por debajo de la dignidad moral de lo positivo.
He dicho que entrar en el café del cul-de-sac, Lefebvre, era entrar en el San Santorum de un genio. Mas luego solo era el genio quien podía apreciar debidamente los méritos del San Sanctorum. Un cartel, consistente en un gran libro, se balanceaba a la entrada. En el anverso del volumen había pintado una botella, en el reverso un paté. Sobre el lomo se leía en grandes letras «Œuvre de Bonbon». De esta manera se simbolizaba con delicadeza la doble ocupación del propietario. Al franquear el umbral se presentaba a la vista el interior completo del edificio. Una larga sala de techo bajo y construcción antigua era todo el acomodo que ofrecía el café. En un rincón del local se hallaba el lecho del metafísico. Un juego de cortinas, junto con un dosel à la grecque, le confería un aire a la vez clásico y cómodo. En el rincón diagonalmente opuesto aparecían en directa y familiar comunión los enseres de cocina y la biblioteca. Una bandeja de escritos polémicos descansaba pacíficamente sobre la mesa. Aquí había una hornada de las más recientes obras de ética, allá un caldero de melange endozado, unos volúmenes de moral alemana se daban la mano con la parrilla, un tenedor de tostar se dejaba ver al lado de un Eusebio, Platón se reclinaba cómodamente contra la sartén y unos manuscritos contemporáneos estaban archivados sobre el asador. En otros sentidos, podía decirse que el café de Bonbon difería poco de los restaurants corrientes de la época. La boca de una gran chimenea bostezaba frente a la puerta. A la derecha del hogar un aparador abierto exhibía una formidable hilera de botellas etiquetadas. Fue allí, a eso de las 12 de la noche, durante el crudo invierno de... Cuando Pierre Bonbon, después de haber escuchado un rato los comentarios de sus vecinos sobre su singular afición, cuando Pierre Bonbon, repito, después de haberlos echado a todos en la calle, cerró la puerta tras ellos con un juramento y se trasladó con un humor no muy apacible a las comodidades que le deparaban un sillón de cuero y un fuego de llameantes leños. Era una de esas terroríficas noches que se dan solo una o dos veces en cada siglo. Nevaba intensamente y la casa temblaba en su centro con las ráfagas de viento que, al penetrar por los resquicios de las paredes y bajar impetuosamente por la chimenea, agitaban atrozmente las cortinas del lecho del filósofo y desbarataban el orden de sus moldes de pasteles y de sus papeles. El enorme cartel en forma de libro que se balanceaba afuera, expuesto a la furia de la tempestad, chirriaba ominosamente y arrancaba un sonido quejumbroso a su soporte de sólido roble. Como digo, el metafísico no estaba de un humor plácido cuando arrastró el sillón hasta su sitio habitual junto al hogar. Muchas circunstancias de naturaleza desconcertante ocurridas durante el día habían venido a turbar la serenidad de sus meditaciones. Al querer preparar œuf à la française, había cometido el desafortunado error de hacer una omelette à la reine. El descubrimiento de un principio de ética había quedado frustrado al volcarse un estofado, y por último en orden, pero no en importancia, Bonbon había salido mal parado de uno de aquellos admirables negocios que en todo momento procuraba con tan especial deleite llevar a feliz remate. Pero con la irritación que reinaba en su magín ante aquellas inexplicables vicisitudes, no dejaba de mezclarse un cierto grado de esa nerviosa ansiedad que suele producir la furia de una noche tempestuosa. Silbó al negro y enorme perro de aguas del que hemos hablado antes para que se acercara. Se removió incómodo en su sillón y no pudo evitar dirigir una mirada desconfiada e inquieta hacia las distantes oquedades de la estancia, cuyas inexorables sombras ni siquiera la rojiza luz del fuego lograba dominar más que parcialmente. Terminado su escrutinio, cuyo propósito escapaba quizá a su propia comprensión, arrimó a su asiento una mesita llena de libros y papeles, y pronto quedó absorto en la tarea de revisar un voluminoso manuscrito destinado a publicarse al día siguiente. Llevaba ocupado así algunos minutos cuando de pronto una voz quejumbrosa susurró en la estancia. «No tengo prisa, monsieur Bonbon». «¡El diablo!» exclamó nuestro héroe, poniéndose en pie de un salto, volcando la mesita que tenía al lado y mirando atónito a su alrededor. «Muy cierto», replicó calmadamente la voz. «¿Muy cierto? ¿Qué es muy cierto? ¿Cómo ha entrado aquí?», vociferó el metafísico mientras su mirada caía sobre algo tendido sobre la cama. «Decía», dijo el intruso sin hacer caso de las preguntas, «decía que no tengo ninguna prisa, que el asunto por el cual me he tomado la libertad de visitarle no es urgente. En una palabra, que puedo esperar muy bien hasta que haya acabado su exposición». «¿Mi exposición? Toma, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo ha llegado a enterarse de que estoy escribiendo una exposición? ¡Santo Dios!». «Chitón», exclamó la figura en voz baja y penetrante. Se levantó rápidamente del lecho y dio un solo paso hacia nuestro héroe,
mientras una lámpara de hierro que colgaba sobre sus cabezas oscilaba convulsa hacia atrás al aproximarse él. El asombro del filósofo no le impidió examinar con detenimiento la vestimenta y el aspecto del desconocido. El contorno de su figura sumamente delgada, pero mucho más alta que lo normal, resaltaba con toda nitidez gracias a su descolorido traje de paño negro, que llevaba ceñido a la piel, aunque por otra parte estaba cortado a la moda de hacía un siglo. Evidentemente aquellas ropas se habían confeccionado para una persona mucho más baja que su actual propietario. Los tobillos y las muñecas le quedaban al descubierto varias pulgadas. En sus zapatos, sin embargo, un par de relucientes hebillas desmentían la extrema pobreza que sugerían las otras prendas de su atavío. Llevaba la cabeza descubierta, la cual tenía completamente calva, con excepción de la parte posterior, de la cual colgaba una queue de considerable longitud. Unas gafas verdes con cristales adicionales a los lados protegían sus ojos de la influencia de la luz, y al mismo tiempo impedían a nuestro héroe averiguar el color o la forma de estos. En toda su persona no se veía la menor traza de una camisa, pero llevaba anudada una sucia corbata blanca con enorme precisión alrededor del cuello, y sus extremos, que colgaban con ceremonia uno al lado del otro, le daban la apariencia, aunque me atrevería a decir que de manera involuntaria, de un eclesiástico. En verdad, otros muchos detalles, tanto de su apariencia como de su porte, habrían podido muy bien sugerir una impresión similar. En su oreja izquierda llevaba, como lo hacen los oficinistas modernos, un instrumento parecido al stylus de los antiguos. Por un bolsillo del pecho de su chaqueta asomaba de manera ostensible un pequeño volumen de color negro, cerrado con unos broches de acero. Este libro, ya fuera accidentalmente o no, estaba vuelto hacia afuera de forma que mostraba las palabras Rituel catholique en letras blancas sobre el lomo. Toda la fisonomía de su dueño era interesante y saturnina, incluso cadavéricamente pálida. La frente era ancha y la surcaban profundamente las arrugas que producía la meditación. Las comisuras de los labios caían en un gesto de la más sumisa humildad, y luego exhibía un gesto suplicante al juntar las manos cuando avanzaba hacia nuestro héroe, un profundo suspiro, y en suma una expresión tal de santidad que no podía dejar de resultar simpático a todas luces. Toda sombra de enojo desapareció del semblante del metafísico cuando, después de haber examinado a su satisfacción a su visitante, le estrechó la mano con cordialidad y le condujo a un asiento. Sería un error radical, sin embargo, atribuir esta instantánea transición de sentimientos en el filósofo a cualquiera de esas causas, susceptibles, según cabe suponer, lógicamente, de ejercer alguna influencia. En realidad, Pierre Monbon, por lo que he sido capaz de colegir de su carácter, era de todos los hombres el que menos se dejaría engañar, probablemente por los detalles de la apariencia externa. Resultaba imposible que un observador tan sagaz de las personas y las cosas no hubiese descubierto al instante la verdadera identidad del personaje que se había colado de rondón en su casa. Y para acabar, la configuración de los pies de su visitante eran bastante notables. Sobre su cabeza se sostenía a duras penas un sombrero inusualmente alto. Se notaba una trémula protuberancia en la parte trasera de sus calzones, y la vibración del faldón de su casaca era un hecho palpable. Juzgad entonces qué satisfacción no experimentaría nuestro héroe al encontrarse de sopetón en presencia de una persona por quien siempre había sentido el más incondicional respeto. Sin embargo, era demasiado buen diplomático para dejar escapar la menor insinuación de sus sospechas con respecto al verdadero estado de la situación. De ningún modo tenía el propósito de aparentar que era consciente del gran honor del que inesperadamente disfrutaba, sino que deseaba inducir a su huésped a entablar conversación y sonsacarle algunas importantes ideas éticas que pudieran incluirse en su proyectada publicación, para ilustrar a la raza humana y al propio tiempo inmortalizarle a él mismo. Ideas que, añadiré, muy bien podría proporcionarle su visitante, gracias a su longeva edad y a su reconocida pericia en la ciencia de la moral. Movido por estos luminosos pensamientos, nuestro héroe rogó al caballero que tomara asiento, mientras él aprovechaba la ocasión para echar algunos leños al fuego y colocar sobre la ya reincorporada mesa algunas botellas de mousseux. Tras llevar a cabo rápidamente estas operaciones, arrastró su silla vis a vis con la de su compañero y esperó a que éste iniciase la conversación. Pero hasta los planes más ingeniosamente madurados fracasan a menudo en el momento de su aplicación, y el restaurateur se quedó nonplussed al oír las primeras palabras del discurso de su visitante. «Ya veo que me conoce, Bombón», dijo. «Y el
diablo abandonó al punto la santidad de su actitud. Abrió la boca de oreja a oreja hasta exhibir una doble hilera de dientes mellados que parecían colmillos, y echó hacia atrás la cabeza para reír larga, fuerte, maligna y estruendosamente, mientras el perro negro sentado sobre sus cuartos traseros le servía de coro con alborozo, y la gata atigrada, desviándose de su habitual proceder, alzaba la cola y se ponía a chillar en el rincón más alejado de la estancia. No lo siguió el filósofo. Él era un hombre de mundo en tal grado para reírse como el perro o para demostrar por medio de chillidos la indecorosa agitación de la gata. Pero debemos confesar que se sentía un tanto asombrado al ver que las blancas letras que formaban las palabras Rituel catholique del libro que asomaba por el bolsillo de su invitado cambiaban por momentos de color y de significado, y en unos pocos segundos, en lugar del título original, resplandecían en caracteres rojos las palabras Registre de condamné. Esta desconcertante circunstancia que se produjo cuando Bombón iba a contestar a la observación de su visitante dotó a sus maneras de un azoramiento que probablemente no hubieran tenido en otro caso. Bueno, caballero, dijo el filósofo, bueno, señor, hablando con sinceridad, creo que es usted, a fe mía, el día, es decir, pienso, imagino, tengo una muy ligera idea del notable honor. Ya, ya, sí, muy bien, le interrumpió su majestad. No diga más, ya veo cómo está la cosa. Y después de decir esto, se quitó las gafas verdes, frotó cuidadosamente los cristales con la manga de la casaca y se las guardó en el bolsillo. Si Bombón se había sorprendido por el incidente del libro, su asombroso aumentó ahora considerablemente debido al espectáculo que se le ofreció a la vista. Al alzar los ojos con gran curiosidad para averiguar el color de los de su huésped, vio que no eran en absoluto negros como había supuesto, ni grises como podía haberse imaginado, ni siquiera marrones o azules, ni en realidad amarillos o rojos, ni purpúreos, ni blancos, ni verdes, ni de ningún color que existiera en el cielo, en la tierra o en las aguas. En una palabra, Pierre Bombón no solo vio claramente que Su Majestad no tenía ojos de ninguna clase, sino que no pudo descubrir ninguna señal de que los hubiera tenido nunca antes, pues el hueco donde los ojos deberían haber estado era, me veo obligado a decirlo, sencillamente un trozo liso de carne muerta. No entraba en la naturaleza del metafísico abstenerse de preguntar por las causas de tan extraño fenómeno, y la respuesta de Su Majestad llegó enseguida, rápida, digna y satisfactoria. Ojos, mi querido Bombón. ¿Ojos, dice usted? Ya caigo. Esos ridículos grabados que circulan por ahí le han dado una idea falsa de mi aspecto, ¿eh? Ojos, ¿eh? Los ojos, Pierre Bombón, están muy bien en su debido lugar, el cual, dirá usted, es la cabeza. Cierto, la cabeza de un gusano. Para usted también, por lo visto, estos medios ópticos son indispensables, pero voy a convencerle de que mi vista es más penetrante que la suya. Veo allí en el rincón una gata, una linda gata. Mírela, obsérvela bien. Y ahora, Bombón, ve usted los pensamientos. Sí, los pensamientos, digo. Las ideas, las reflexiones que se están gestando dentro de su pericráneo. Allí están ahora, pero usted no los ve. Ella piensa que nosotros admiramos la longitud de su cola y la profundidad de su mente. Acaba de sacar la conclusión de que yo soy el más distinguido de los eclesiásticos y usted el más superficial de los metafísicos. Puede ver, pues, que no estoy ciego en absoluto, pero para uno de mi profesión los ojos de los que usted habla no serían más que un engorro, expuestos en cualquier momento a que los sacase un hierro candente o un tenedor. Para usted, lo admito, tales instrumentos ópticos son indispensables. Procure, pues, Bombón, emplearlos bien. En cuanto a mí, mi vista es el alma. Dicho lo cual, el huésped se sirvió el vino que había en la mesa. Llenó una copa para Bombón. Le rogó que lo bebiera sin ningún recelo y que se sintiera como si estuviera en casa. Un libro inteligente el suyo, Pierre, prosiguió su majestad, dando a nuestro amigo unos golpecitos en el hombro con aire de conocedor, mientras el otro dejaba su copa después de haber obedecido con absoluta complacencia al requerimiento de su visitante. Un libro inteligente el suyo, palabra de honor. Es una obra de las que me gustan. Su manera de tratar el asunto, creo, sin embargo, podría mejorarse, y muchas de las ideas me recuerdan a Aristóteles. Ese filósofo fue uno de mis más íntimos amigos.
Me gustaba tanto por su terrible mal genio como por su feliz facilidad para soltar disparates. En todo lo que escribió solo hay una verdad de peso, una que yo le sugerí por pura compasión, visto sus absurdos escritos. Supongo, Pierre Bonbon, que sabrá muy bien a qué verdad moral me refiero. No puedo decir que yo... ¿De veras? Bueno, pues fui yo quien le dijo a Aristóteles que al estornudar los hombres expulsaban las ideas superfluas por la nariz. Lo cual es indudable el caso, dijo el metafísico mientras se llenaba otra cosa de museo y ofrecía su caja de rapé a los dedos de su visitante. Estaba también Platón, continuó su majestad, rechazando con modestia la caja de rapé y el cumplido que el gesto implicaba. Estaba también Platón, por quien en una época sentí todo el afecto de un amigo. ¿Conoció usted a Platón, Bombón? Ah, ¿no? Le pido mil perdones. Le encontré un día en Atenas, en el Partenón, y me dijo que buscaba angustiosamente una idea. Le contesté que escribiera aquello de «o nous estin o los». Él dijo que así lo haría y se fue a casa mientras yo me plantaba en las pirámides. Pero me atormentaba la conciencia por haber revelado una verdad, aunque fuera por ayudar a un amigo, y volví presuroso a Atenas para colocarme detrás de la silla del filósofo cuando estaba escribiendo la palabra «olos». Le di a la lambda un papirotazo con el dedo y la volví del revés. Así la frase dice ahora «onus stin o gos», y es como observará la doctrina fundamental de su metafísica. ¿Ha estado alguna vez en Roma? Preguntó el restaurateur mientras acababa su segunda botella de Musée y sacaba de la alacena una mayor provisión de Chambertin. Solo una vez, monsieur Bonbon, solo una vez. Hubo un tiempo, dijo el diablo como si recitara un pasaje de un libro, hubo un tiempo en que reinó una anarquía de 5 años, durante los cuales la república, privada de todos sus dignatarios, no tenía magistratura alguna aparte de los tribunos del pueblo, y éstos no estaban investidos legalmente con ningún grado de poder ejecutivo. En aquel tiempo, monsieur Bonbon, solo en aquel tiempo estuve en Roma, y por consiguiente no tengo ningún conocimiento terrenal de su filosofía. ¿Qué piensa de... ¿Qué piensa de... Epicuro? ¿Qué pienso de quién? Dijo atónito el diablo. No pretenderá en serio que le saque faltas a Epicuro. ¿Qué pienso de Epicuro? Querrá usted decir qué pienso de mí, señor. Yo soy Epicuro. Yo soy el mismo filósofo que escribió cada uno de los 300 tratados celebrados por Diógenes Laertes. Eso es mentira, dijo el metafísico, pues el vino se le había subido un poco a la cabeza. Muy bien, señor. Muy bien, verdaderamente, caballero, dijo el diablo en apariencia muy halagado. Eso es mentira, repitió el restaurateur dogmáticamente. Eso es mentira. Bien, bien, piense lo que quiera, dijo el diablo pacíficamente, y Bombón, habiendo derrotado a su majestad en una discusión, pensó que era su deber acabar una segunda botella de Chambertin. Como decía, prosiguió el visitante, como observaba hace un momento, hay algunas ideas muy outré en ese libro suyo, Monsieur Bonbon. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, con todas esas patrañas sobre el alma? Por favor, señor, ¿qué es el alma? El alma, replicó el metafísico remitiéndose a su manuscrito, es indudablemente... No, señor. Innegablemente. No, señor. Indiscutiblemente. No, señor. Evidentemente. No, señor. Incontrovertiblemente. No, señor. No, señor. Y de un modo incuestionable. No, señor. El alma no es tal cosa. Aquí el filósofo, mientras le lanzaba unas miradas coléricas, aprovechó la ocasión para dar fin en el acto a su tercera botella de Chambertin. Entonces, por favor, ¿qué es el alma? No es ni lo uno ni lo otro, Monsieur Bonbon, replicó su majestad pensativamente. He saboreado, es decir, he conocido algunas almas muy malas y también algunas bastante buenas. Aquí se relamió los labios y tras dejar caer inconscientemente la mano sobre el volumen que llevaba en el bolsillo, fue presa de un violento acceso de tos. Luego continuó. Estaba el alma de Crátino, pasable.
La de Aristófanes, picante. La de Platón, exquisita. No su Platón, sino Platón, el poeta cómico. Su Platón le hubiese revuelto el estómago a Cerbero. ¡Puah! Y luego, vamos a ver. Estaban las de Nevio, Andrónico, Plauto y Terencio. Estaban también las de Lucilio, Cátulo, Nasón y Quinto Flaco, el querido Quintito, como le llamaba yo cuando él cantaba una seculare para divertirme, mientras yo le asaba alegremente con un tridente. Pero les falta sabor a estos romanos. Un griego gordo vale por una docena de ellos, y además se conservan, lo cual no puede decirse de un quirite. Catemos su sauterne. A estas alturas Bombón había determinado nil admirari, y se esforzaba por sacar las botellas en cuestión. Percibía, sin embargo, en la sala un ruido extraño como el sacudirse de una cola. De ello, aunque resultaba harto indecoroso en su majestad, no quiso el filósofo darse por enterado. Se limitó a lanzar un puntapié al perro y a mandarle que se estuviese quieto. El visitante continuó. Noté que Horacio tenía un sabor muy parecido a Aristóteles. Ya sabe que soy aficionado a la variedad. A Terencio no hubiese sabido distinguirlo de Menandro. Nasón, con gran asombro mío, era Nicandro disfrazado. Virgilio tenía un fuerte deje a Teócrito. Marcial me recordaba mucho a Arquíloco, y Tito Livio era positivamente Polibio y nadie más. Replicó a esto Bombón, y su majestad prosiguió. Pero si siento una penchant, monsieur Bombón, si siento una penchant es por los filósofos. No obstante, permítame que le diga que no todos los Quiero decir que no todos los caballeros saben elegir a un filósofo. Los largos no son buenos y los mejores, si no se penan cuidadosamente, suelen resultar un poco rancios a causa de la bilis. ¿Pelarlos? Quiero decir quitarles la piel. ¿Qué piensa de un médico? No me hable de ellos. Uf, uf. Aquí su majestad le acometieron unas violentas arcadas. No he probado más que uno, ese bribón de Hipócrates. Olía a safétida. ¡Puah! Uf, uf. Cogí un calamitoso resfriado lavándole en la lengua en la laguna Estigia, y al final hasta me contagió el cólera morbo. El miserable, exclamó Bombón, el aborto de una caja de píldoras. Y el filósofo derramó una lágrima. Después de todo, continuó el visitante, después de todo, si un caballero desea vivir, ha de tener más talento de lo normal, y entre nosotros le diré que una cara gorda es un signo de diplomacia. ¿Cómo es eso? Bueno, a veces uno está muy escaso de provisiones. Ha de saber que en un clima tan sofocante como el mío es con frecuencia imposible conservar a los espíritus vivos más de 2 o 3 horas, y después de muertos, a menos que se escabechen inmediatamente, y un espíritu en escabeche no está bueno, huelen. ¿Comprende? La putrefacción es de temer siempre que las almas nos llegan consignadas de la forma acostumbrada. Buen Dios, ¿cómo se las arregla? Aquí la lámpara de hierro comenzó a balancearse con redoblada violencia, y el diablo dio un respingo levantándose a medias de la silla. Sin embargo, con un ligero suspiro, recobró la compostura y se limitó a decirle a nuestro héroe en voz baja, «Le digo, Pierre Bombón, que debe dejar ya de jurar». El anfitrión vació otra copa, como dando a entender su completa comprensión y aquiescencia, y el visitante continuó, «Bueno, hay varios modos de arreglarse. La mayoría de nosotros se muere de hambre. Algunos acostumbran al escabeche. Por mi parte compro mis espíritus vivente corpore, y en este caso se conservan muy bien. Pero el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Bueno, ¿qué pasa con el cuerpo? Ah, ya comprendo. Pues el cuerpo, señor, no queda afectado en absoluto por la transacción. He realizado innumerables compras de ese género en mi momento, y las partes interesadas nunca experimentaron la menor molestia. Ahí están Caín, Nemrod, Nerón, Calígula, Dionisio y Pisístrato, y mil más que nunca supieron lo que era tener un alma durante la última parte de sus vidas. Y sin embargo, señor, estos hombres fueron ornato de la sociedad. Y no está de más a quién conoce usted tan bien como yo.
¿No se halla él en posesión de todas sus facultades mentales y corporales? ¿Quién escribe un epigrama más agudo? ¿Quién razona con más ingenio? ¿Quién? Pero alto. Tengo su acuerdo en la cartera. Mientras decía esto, sacó una cartera de cuero rojo y cogió de ella unos papeles. En algunos de ellos Bombón alcanzó a vislumbrar las letras Maki, Maza, Robesp y las palabras Calígula, Jorge, Isabel. Su Majestad escogió una estrecha tira de pergamino y de ella leyó en voz alta las siguientes palabras. Aquí Su Majestad repitió un nombre que no me creo autorizado a indicar más claramente. Era un tipo listo, prosiguió, pero al igual que usted, Monsieur Bombón, estaba equivocado en lo concerniente al alma. El alma una sombra, verdaderamente, el alma una sombra. Solo de pensar en una sombra guisada como una fricasé. Solo de pensar en una sombra guisada como un fricasé, exclamó nuestro héroe, cuyas facultades se iban iluminando no poco con la profundidad de la disertación de su majestad. Solo de pensar en una sombra guisada como un fricasé. Vaya, maldita sea. Si yo fuese tan majadero, mi alma, monsieur. ¿Su alma, monsieur Bombón? Sí, señor. Mi alma es... ¿Qué, señor? Todo menos una sombra, maldita sea. ¿Quiere usted decir? Sí, señor. Mi alma es... Sí, señor. No pretenderá afirmar, mi alma es peculiarmente idónea para un... ¿Qué, señor? Estofado. Ah, soufflé. ¿Eh? Fíjase. ¿De veras? Ragú y fricando. Y para que vea mi buen amigo, voy a dejar que se la lleve por una ganga. Y al decir esto, el filósofo dio a su majestad unas palmadas en la espalda. Ni siquiera me lo planteo, dijo este último con calma al tiempo que se levantaba de su asiento. El metafísico se le quedó mirando. Por el momento estoy abastecido, continuó su majestad. ¿Eh? Dijo el filósofo. No tengo fondos a mano. ¿Qué? Además, sería muy impropio por mi parte. Señor. Aprovecharme de su estado actual, repugnante e indigno de un caballero. Aquí el visitante se inclinó y se retiró. ¿De qué modo es algo que no podría confirmarse con exactitud? Pero en un esfuerzo bien calculado para descargar un botellazo sobre el villano, se partió la delgada cadena que colgaba del techo y el metafísico se desplomó abatido por la caída de la lámpara.